Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Quiteñas, ecuatorianas y ecuatorianos, muy buenos días. Debemos estar muy complacidos, pues el alcalde de Quito nos ha exhibido contundentemente liderazgo. Un liderazgo pacífico, bien intencionado, conversando, platicando con las gentes que, apoyados por distinguidos, entre comillas, distinguidos por el lado de que son conspiradores contra la urbe, estos distinguidos ediles del Cabildo quiteño se fusionaron con la clase revoltosa, si cabe el término, que no es toda. Hay gente muy comprensiva, muy racional dentro del taxismo y dentro de las actividades de transporte urbano. Hay que saludar a esa dirigencia. El caballero Carlos Brunis, yo le exhibo mis respetos a Brunis. Comprensivo, racional, inteligente, bien intencionado. Pero hay otritos que, respaldados por ediles, que se han beneficiado permanentemente del ingreso de taxis y taxis, manchas amarillas, y que hoy querían renovar ese ejercicio de acceso de las unidades y que cobraron estas movilizaciones, estas protestas, porque nosotros deberíamos también protestar por tanta refriega en la movilidad que producen los taxistas, quienes manejan, quienes transitan, quienes tienen que cruzar de una acera a otra, quienes tienen que combinar y jugarse la vida para poder cambiar de esquina. Y se les ve a los policías. Esto que no me quiere escuchar el señor alcalde. Esa policía municipal está definitivamente corrupta, como me escuchan. ¿Quién no ha sido víctima de una extorsión por cualquier circunstancia? La gente de las motos, con razón, muchas de ellas. La gente de las motos no respetan a la ciudad. Los moteros, no les puedo decir, los motociclistas no respetan a la urbe, no respetan a la sociedad. Todo es un caos, a momentos todo es un caos. Rebasan como les viene en gana. Y los particulares no nos quedamos atrás, nos pongamos en el plural. Qué mal manejamos en Quito, qué anarquía configuramos en la ciudad. Entonces, señoras y señores, lo hecho por Mauricio Rodas esta mañana, lo digo con énfasis singular, bien, muy bien, como para quedarse Mauricio Rodas, para que me insulte. Bueno, algunos sectores, no todos, ¿no? Aquí también hay algunos que ya tenían candidatos. Bueno, la verdad es que no se sabe ni quién va a ser candidato a la alcaldía, si aquí hacemos una encuesta en nuestras estaciones, nos vamos a poner a pensar, ¿y quién no? ¿Y quién? Entonces, aquí está haciendo falta alguien más, o alguien. Allí los aconsejadores que le sacan billete bravo
a las figuras alcaldicias o propensas a ser alcaldes, les dicen, tú barres en Quito, eres guapo, eres esto, eres lo otro, a ti te conocen. Y bueno, dele. Entonces los señores politólogos locales de la localidad tienen que hacer reparos, porque Mauricio Rodas les acaba de dar una lección. Se empeñó, tiene liderazgo, ha logrado arreglar. La clase amarilla también tiene sus cualidades. Gracias, señor Brunis. Gracias, señores taxistas, no se sientan derrotados. Lo que iban a hacer es una manifestación que ustedes no habrían podido salir de ese embrollo. Incluso podían haber... La gente está harta de los abusos. La gente quiere orden y paz en la capital ecuatoriana. ¡Qué envidia da Guayaquil! Por eso yo he reiterado, ¿no? Porque es liderazgo. Y el liderazgo no es los valentones, los titanes del ring ni cosa por el estilo, ¿no? Saben hacerlo, aprendieron. Ellos también están allí largo trecho. Y tal vez a nosotros nos falta obediencia, sensatez, calidad humana, comprensión a la sociedad. Pero el tránsito, la movilidad en Quito tiene que pegarse una revisión y todos esos concejales que han lucrado de estos permisos, de estas autorizaciones, muy bien disimuladas, no, pero están ricos. Ya he de decir nombres uno de estos mañanas, con pruebas. Unos tienen sedes en el mercado mayorista, otros tienen sedes en otros espacios donde ponen en vigencia el temor, el miedo, muchas formas. No quiero enfatizar. Muchas formas de extorsión han venido funcionando en la capital de la República. Gracias, señores taxistas, por la comprensión. Salgan a trabajar bonitamente. Están haciendo falta este momento taxis de lo que vengo viendo en la ciudad. Pero qué tranquilidad sin la mancha amarilla. Es una fluidez del tráfico impresionante. Pero son indispensables. Porque nuestros visitantes comerciales, especialmente que dan la activación económica a la urbe, que vienen de provincias, nuestros extranjeros también que vienen a proveernos de insumos, que vienen a hacer negocios con los capitalinos del Ecuador, también requieren de taxis. Sírvanlos con oportunidad, con esmero. Exhiban esta mañana su categoría. Cambien de comportamiento. Hay mucho fruncido en la ciudad de Quito. Cambiemos de actitud entre todos. No faltaba más, señoras y señores, la felicitación para Rodas. Nos guste o no nos guste a muchos ecuatorianos o extranjeros que ven en el alcalde o han visto en el alcalde una falta de tesón, más que todo de liderazgo, porque tesón lo ha tenido. Muy bien, se quedaron chasqueados algunos concejales que estaban apoyando esta movilización, que le animaron al taxismo a que salga a paralizar la urbe y todo lo demás. Bueno, ahora vamos a lo de la asamblea que exige la renuncia de la vicepresidenta de la República. El señor doctor Salim Saidán, un distinguido constitucionalista, académico, por cierto, Salim va a decirnos qué realmente está exigiendo la Asamblea Nacional, con aplauso igualmente del público, no con aplauso, no, sino con apoyo de la ciudadanía, porque estas cosas no se pueden permitir, pues. No se pueden permitir.
Renuncie, señora vicepresidenta, dé paz a su partido y al país. No queda más, pues. ¿Cómo va a estar usted en las mismas prácticas de sus compañeros, que ellos mismos le han denunciado a usted? Porque esa señora que fue a hacer el relajo, la señora Espín, me parece, ella fue amenazando. Aquí tengo, dice, los documentos, y se iba de curul en curul. Fabricio, muy bien hecho, con un liderazgo que hay que tomarlo en cuenta. Fabricio Villamar, que no necesariamente es un apasionado lacista de lo que yo le observo, ¿no? Él es un lacista, es un miembro de Creo, de un movimiento político, pero en fin, no es que es malo tampoco ser lacista. Si es lacista, tiene que ser de Creo, y si es de Creo, tiene que ser por fuerza lacista. Así es que tampoco Fabricio trate de divorciarse de su movimiento. Usted es lacista y usted es, creo. No hay la adjetivización correspondiente al colectivo, ¿no? Bueno, señoras y señores, vamos con el otro tema. La verdad es que 90 asambleístas, señor doctor Salim Saidán, 90 asambleístas han aprobado devolver la Proforma 2019 al Ejecutivo para que en esencia se revisen las asignaciones a los sectores de salud y educación, esto en el caso de la Proforma. Pero también han resuelto por un número de 90 votos, 77 legisladores de 102 presentes, doctor. Ayer, tras la moción del asambleísta Fabricio Villamar, que personalmente recorrió todas las curules pidiendo las firmas, la mayoría, los 77, han pedido la renuncia. ¿Esto soluciona el problema cameral? Muy buenos días, doctor Salim Saidán. Buen día, Gonzalo, un buen día también a los oyentes de Radio Exa, un gusto estar en su programa. Lo que ha ocurrido en estos días en la Asamblea Nacional es que con el apoyo de 77 asambleístas se ha aprobado una resolución pidiendo a la señora vicepresidenta de la República su renuncia. ¿Cuál es la alternativa en caso de que la vicepresidenta de la República no acoja este pedido de la Asamblea Nacional? Ya se ha dicho que han iniciado la recolección de firmas para el inicio de un eventual enjuiciamiento político. ¿Qué es lo que establece la Constitución sobre el enjuiciamiento político al vicepresidente de la República? El artículo 129 de la Constitución establece que la Asamblea puede iniciar el enjuiciamiento político a la vicepresidenta de la República con la solicitud de al menos una tercera parte de los miembros, ¿sí? Eso quiere decir que más o menos con 46 asambleístas se podría iniciar el enjuiciamiento político. ¿Por qué causal se podría enjuiciar políticamente a la señora Vicuña? Específicamente aquí se ha invocado el numeral 2 del artículo 129. ¿Qué es lo que dice ese numeral? Que por delitos de concusión se puede iniciar el enjuiciamiento político. En este caso es importante que la ciudadanía conozca la diferencia entre el cohecho y la concusión. Usted tiene dos artículos, Gonzalo. El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal tipifica lo que es el cohecho. El artículo siguiente, el 281, tipifica lo que es la concusión. ¿Qué es lo que dice el artículo 281? ¿Qué verbo rector utiliza ese artículo para describir la concusión? Son aquellas personas que exijan la entrega de cuotas, contribuciones no debidas. En este caso es clarísimo que se ha configurado los elementos de este tipo penal, se han exigido una contribución no debida porque la organización política, la que representaba la señora asambleísta, la señora asambleísta en ese entonces, María Alejandra Vicuña, no estaba debidamente registrada en el Consejo Nacional Electoral. Ella lo ha admitido y ha justificado de esa manera la recepción de esas contribuciones. Es decir, ha dicho que ella ha sido la responsable de recibir esas contribuciones para cubrir costos de acciones políticas emprendidas por esta agrupación que no estaba legalmente constituida. ABA
el movimiento bolivariano alfarista, tengo entendido, no tenía una existencia legal. El Consejo Nacional Electoral no la había reconocido ni como un partido ni como un movimiento político. Por lo tanto, es clarísimo que esta cuota exigida no era debida. Las personas del círculo cercano de la ex asambleísta, actual vicepresidenta de la República, no tenían por qué entregar esa contribución, menos en una cuenta personal. Entonces, en este caso es clarísimo que se ha incurrido en un delito de concusión. La señora María Alejandra Vicuña tendrá que defenderse en el ámbito penal, tendrá que defenderse en el ámbito político, porque la concusión es motivo suficiente para el enjuiciamiento penal y para el enjuiciamiento político. Ahora, lo que está en duda sí es lo siguiente. El artículo 129 dice que efectivamente por delitos de concusión, sin necesidad de que se establezca previamente la responsabilidad penal antes de iniciar el enjuiciamiento político, efectivamente existe esa causal. Sin embargo, sí está la duda de si es que puede ser responsabilizada la vicepresidenta por una conducta indebida en la que incurrió cuando fue asambleísta. Es decir, tal vez él habría tenido una inhabilidad para acceder al cargo de vicepresidenta de la República, pero definitivamente si está en el ejercicio del cargo de vicepresidenta de la República y en este momento se identifica una conducta indebida cometida con anterioridad cuando fue asambleísta, está la duda si se le puede responsabilizar ahora. Entonces, el artículo 129 de la Constitución no es muy claro en ese sentido, si es que por delito de concusión cometido al momento de ejercicio de su cargo, puede ser enjuiciada políticamente. Entonces, eso tendrá que interpretar los órganos competentes. De hecho, hay un primer órgano que tiene que intervenir, que es el Consejo de Administración Legislativa. En caso de que ya se presente la solicitud, se tendrá que seguir todos los procedimientos. Usted sabe, Gonzalo, que se tiene que pasar por el Consejo de Administración Legislativa, posteriormente por la Corte Constitucional, y ahí viene también un inconveniente, ¿no? Usted tiene ahí que contar con el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. El problema es que todavía no está conformada la Corte Constitucional y ese dictamen es indispensable para iniciar el juicio político a la vicepresidenta de la República. ¿Cuál es el trámite que se tiene que seguir? En este caso, recibida la solicitud en la Secretaría de la Corte, el secretario tiene que hacer un sorteo, designar un juez ponente, y el juez ponente tiene que presentar un proyecto de dictamen, ¿no? En el plazo de 3 días. Es muy breve el pronunciamiento que debería generarse en la Corte Constitucional una vez que se constituya. El problema es que, insisto, el concurso está en marcha, la comisión calificadora que va a designar a los nuevos jueces de la Corte aún está realizando su trabajo, está revisando los méritos de los postulantes, y se espera que más o menos a mediados de enero, finales de enero, tengamos ya Corte Constitucional. Entonces, si hay un inconveniente por el lado del dictamen previo que se necesita de parte de la Corte Constitucional. O sea que todavía hay que aguardar la vigencia de esa otra dimensión legal. Así es, sí, efectivamente en este caso sí es un problema que no esté funcionando la Corte, que esté en vacancia constitucional decretada por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, una figura que por cierto no está prevista en el ordenamiento jurídico, la vacancia no tenía. Y si funciona estratégicamente como un pretexto para deteriorar este paso que ha dado, digamos, el mayor número de parlamentarios solicitando la renuncia a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña, ella puede instalarse, digamos, hasta buen tiempo en prácticas incluso desleales contra el propio presidente o algo por el estilo, acudir a otro tipo de asesores desde el exterior, desde Europa, y bueno, las cosas pueden cambiar y se puede producir una especie de acción de revancha o algo por el estilo. ¿Le parece a usted que mis temores sí se fundamentan? Sí, evidentemente,
se ha producido un quiebre en la relación del presidente de la República con la vicepresidenta. La vicepresidenta de la República asegura que cuenta con el respaldo del presidente, pero el presidente ha sido sumamente claro en sus declaraciones, inclusive un tuit es más esclarecedor aún, en el sentido de que él espera que la justicia haga su trabajo, que los órganos competentes hagan su trabajo. Entonces, en este caso, yo creo que esa tensión que sin duda se va a producir entre el presidente y la vicepresidenta de la República tendrá que ser considerada, ¿no? En este caso, yo creía que lo más conveniente es que la comisión calificadora, que tiene que designar a los jueces de la Corte Constitucional, acelere su trabajo. Ellos ya están revisando las hojas de vida de los candidatos a jueces. Se esperaría que a mediados me parece que del 12, 13, 14 de diciembre, están previstas ya las comparecencias orales. Esta semana también van a rendir el examen escrito que se ha previsto dentro del concurso, y ojalá que la tercera semana de diciembre podamos tener Corte Constitucional, digamos que unas semanas antes de lo que estaba previsto, porque se había previsto que en enero más o menos tengamos ya la Corte Constitucional. Ellos tienen hasta febrero para designar, pero por los tiempos que han venido transcurriendo, preveíamos que más o menos para enero teníamos Corte Constitucional. Ojalá que se pueda designar a la Corte a finales de diciembre, porque definitivamente es un problema no contar con Corte Constitucional. Ha habido ya varias situaciones que necesitan la intervención de la Corte Constitucional, y al no contar con la Corte Constitucional, sí definitivamente complica las cosas. Le pongo un ejemplo concreto, Gonzalo. Hay reformas al Código Orgánico General de Procesos que fueron aprobadas por la Asamblea, que fueron remitidas al Ejecutivo, y el Ejecutivo vetó por inconstitucional esas reformas. Ese veto tenía que ser puesto en consideración de la Corte Constitucional, que tenía que emitir un dictamen. Ese dictamen no ha podido ser expedido porque obviamente no tenemos Corte Constitucional. Entonces, sí es importante que se acelere el trabajo de la Comisión Calificadora. Ojalá que los comisionados puedan cumplir con esta responsabilidad que tienen en el menor plazo posible, para que se hagan las cosas bien, ¿no? ¿Cuál es el problema que hemos tenido acá? Cuando los actores políticos han cometido apresuramientos, se han acelerado en tomar cierto tipo de decisiones viciadas o contaminadas, que después tenemos denuncias a nivel internacional, ante organismos internacionales de derechos humanos, y las personas que han cometido infracciones han terminado como víctimas. Y quienes hemos tenido que pagar por esas malas actuaciones de los actores políticos hemos sido todos los ecuatorianos, al tener que indemnizar por estas malas actuaciones. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en respetar el debido proceso. La señora María Alejandra Vicuña tiene todo el derecho de defenderse, alegar lo que corresponda, presentar pruebas de descargo, aunque me parece a mí que las evidencias son contundentes. Tendrá ella que enfrentar esta acusación en el ámbito penal, en el ámbito político. Ya se ha iniciado, de hecho, la investigación previa, tengo entendido, en la Fiscalía. Ella tendrá todo el derecho de aportar pruebas de descargo. Sin embargo, yo creo que las pruebas son contundentes. Hay un documento, inclusive en una notaría, que es más que claro, y que podría derivar en la cesación en funciones de la vicepresidenta de la República. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta como país es que esta inestabilidad no nos hace bien, ¿no? Tener vicepresidentes cuestionados, vicepresidentes con cargos de índole penal, que enfrentar es definitivamente un problema para nuestra democracia, le vuelve más frágil a nuestra democracia. Y yo esperaría que el vicepresidente, el presidente de la República tenga la responsabilidad de considerar, en caso de que en el futuro cese en funciones la señora María Alejandra Vicuña como vicepresidenta, tenga la responsabilidad de proponer candidatas o candidatos que estén a la altura del cargo. ¿Él tiene que proponer moralmente y obligatoriamente, o legalmente y constitucionalmente? ¿Nos aclara esto? Claro, lo que dice el artículo 146 de la Constitución es que en caso de ausencia temporal tiene que, obviamente, designarse a un ministro de Estado, ¿no? Y luego, en caso de que se produzca la falta definitiva, tendrá que remitir una terna
Ya. para que la Asamblea Nacional decida. Entonces tiene que nombrar a uno de sus ministros vicepresidente de transición o algo por el estilo. Es del artículo 150 De la Carta Gonzalo Política. Pérez. Sí, en caso de ausencia temporal, dice el artículo 150, Por eso. de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia, es decir, un ministro de confianza del presidente de la República. ¿Podría ser María Paula Romo? Bueno, Sí, es una sugestión, ¿no? Claro, es un nombre que ha venido Sonando. sonando en estos días y ya tendrá que el presidente de la República hacer Definir. estas valoraciones. Lo que sí dice el artículo 150 es que en caso de falta definitiva de la vicepresidenta, con el voto conforme de la mayoría de los integrantes, se elige su reemplazo. Ujú. Y este reemplazo obviamente se exige de una terna que es enviada por el presidente, de una terna presentada por la presidencia de la República, ¿no? Esta persona elegida tiene que cumplir sus funciones por el tiempo que reste para completar el periodo, ¿no? Entonces, esperaríamos que se dé paso al enjuiciamiento político, el CAL revise los requisitos, si se cumplen, la Corte Constitucional, una vez conformada, también emite el dictamen, y solamente en ese escenario podríamos enjuiciar políticamente en la Asamblea Nacional a la vicepresidenta de la República. Definitivamente está deslegitimada, cuestionada, a pesar de que ella está en ejercicio de su derecho a la defensa y se presume inocente. Pero las pruebas. Muestra su responsabilidad. Es clarísimo que el artículo 129, numeral 2, no exige prejudicialidad penal. Es decir, no se necesita que primero se determine su responsabilidad penal, primero que se le condene, sino que se puede iniciar por la presunta comisión del delito de concusión, el enjuiciamiento político. Eso sí, es clarísimo el artículo 129, habla de por delitos de concusión, no establece por 129. sentencias ejecutoriadas, condenatorias, por el delito de concusión. Así que no hay que esperar un pronunciamiento previo de la justicia penal para iniciar el enjuiciamiento político, se lo puede iniciar. Sin embargo, existe solamente esa duda de si la conducta cometida como asambleísta la pueda ser responsable ahora como vicepresidente. Si ella cometió el delito de concusión, si habría cometido el delito de concusión en ejercicio del cargo de asambleísta, si se le puede ahora enjuiciar políticamente como vicepresidenta por una conducta cometida con anterioridad. Mientras tanto, el presidente Lenin tiene que mantenerse al margen de una polémica de interpretaciones constitucionales o legales, si tiene a la mano las normas que usted hace la fineza y la bondad de asesorarle con estas precisiones, y yo le agradezco muchísimo. Pero mientras tanto, Lenin, silencio, silencio y silencio. La cosa es por este lado de acá. Esto nos señala la Carta Política del Estado, o esto nos indica el Código Orgánico de Procedimiento Integral Penal. Sería así, Salim, muchas gracias. Sí es, existe un artículo muy claro, el 129, numeral 2, que permite iniciar el enjuiciamiento político con 1/3 de los miembros de la Asamblea Nacional. Muy bien. Y con 2/3 se podría decidir, digamos, la censura y destitución de la vicepresidenta de la República. Es decir, son más o menos 46 votos para iniciar, 92 votos para censurar y destituir. Hay que esperar a ver qué pasa, si es que existen las pruebas del caso para que se pueda iniciar ya un enjuiciamiento penal y el enjuiciamiento político pueda derivar en las funciones, que es lo que esperaríamos. Acudimos ante las pruebas contundentes que se han presentado. Obviamente, en el proceso penal tendrá que determinarse eso con irrestricto respeto del derecho a la defensa que tiene la señora Vicuña. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Usted es un talentoso y bien intencionado y conocedor penalista, constitucionalista, que nos ha ayudado a interpretar. Pero voy en búsqueda de un ex fiscal general de la República que ustedes lo recuerdan con frecuencia y nosotros hemos acudido a él para cualquier consulta. Él es Washington Pesantes, a quien le saludamos muy atentamente y le pedimos
digamos, una especie de mención, ¿no?, de asesoría a la doctora Ruth Palacio, fiscal encargada, que es una fiscal bastante silenciosa, no está ella proclamando lo que va a hacer, ni lo que ha dejado de hacer, ni dando razones a las partes, que no me parece buena nota tampoco, porque la vocería de un fiscal tiene que ser muy activa, precisamente por la ignorancia ciudadana en estos temas. Pero la señora Ruth ha preferido, la doctora Ruth, a quien saludamos afectuosamente. No, este momento lo estamos saludando al aire, ¿no? Lo estamos saludando. Pero escuche a un ex fiscal general de la República de la experiencia de Washington Pesantes. Está bien encaminado lo que menciona el doctor Salim Saidán. Está bien encaminado. ¿Y qué otras consideraciones usted haría al envoltorio parecería que complejo, pero no hay tal? El presidente Lenin ya ha hecho lo que debe hacer, o le falta algo, sería la pregunta para usted. La señora presidenta de la Asamblea Nacional no puede quedarse tampoco contemplando la voluntad o mala voluntad de las partes que tienen que ser concurrentes a tomar una decisión, como por ejemplo la designación urgente de la Corte Constitucional. Parece, da la impresión, me respaldarán mis oyentes, que la señora presidenta del Parlamento quiere simular adhesión a la afligida María Alejandra. Y entonces ella quiere hacer a paso lento, con una cámara súper lenta, la designación, para dejarle unos momentitos más. Ya la situación es irreversible y ella tiene que decir: María Alejandra, querida amiga, distinguida excompañera, siento en el alma, pero mi obligación ante el país es designar a esa Corte Constitucional. ¿Quién tiene que motivar aquello? Ese ente o esa persona o esa decisión tiene que también Washington intervenir, exfiscal, para que esto se dé con diligencia. Es una diligencia, pero que se dé con celeridad, porque no podemos estar a la expectativa de quien se anima a proponer que tengan la bondad de hacer lo que ya debían haber hecho hace rato, y que es parte de la trampa del offside, que están como en el fútbol, poniéndole en primer plano para disque disimular su solidaridad con la ex vicepresidenta de la República. Para mí es ex vicepresidenta, incluso ya señalada por la opinión pública, ya no cuenta con un entorno de adhesión que incluso nosotros integramos, porque se merecía por ser mujer, en fin. Pero ya conociendo estos desaciertos de María Alejandra Vicuña, que debió haber dejado hace tiempos, ya había sido señalada como una protagonista de élite en los cuadros correístas, el otro no le permitió que eche a andar una devolución. Habría sido un buen gesto, ¿no? A mí me llegaron 20,000, 15,000, 12,000. ¿A quién le llegó 20,000? Hubo un asambleísta que dijo, a ver, sumando son 21,000, ni sé cuánto. Creo que María Alejandra no se queda atrás. Le llegó ese dinero a su cuenta corriente personal. No hay nada que hacer, pues. Vicepresidenta hasta hace algunas horas. Ya no hay nada que hacer. Ayude al país con una vigorosa, con una importante dimisión de su cargo. Y evítele, como decía Fabricio, una vergüenza a la República del Ecuador, pues no, de que estemos sacando en las cadenas internacionales, haciendo el seguimiento periodístico. Ya no tiene remedio.
esta cosa está consumada. Pero claro, usted tiene su libertad y su derecho a defenderse. Pero ¿cómo se va a defender? Ya verá, me dice la ex vicepresidenta de la República. Señoras y señores, le pido entonces al doctor Washington Pesantes que nos señale el camino, este momento que debe advertir la situación, resolver la situación, la acción de Ruth Palacios, la fiscal encargada, la fiscal subrogante. Señor doctor, muchas gracias por aceptar esta plática con El País y con este amigo periodista. Muy buenos días, doctor. Muy buen día, estimado licenciado. Un placer comparecer nuevamente a través de Radio Democracia, EXA-FM, y saludar a quienes diariamente escuchan este importante medio de orientación social, política. Para mí, un gusto, insisto, estar nuevamente con ustedes. Realmente el país se debate en una profunda crisis institucional, jurídica, económica de distinto orden. Hay un presidente de la República que tiene un estatuto de prófugo de la justicia, hay un vicepresidente detenido cumpliendo una pena de 3 años, un presidente de la función legislativa que fue destituido y que quizá tenga otras cosas, se dice, cuestiones pendientes en la misma fiscalía, y una serie de ministros o exministros en exilio. No tenemos autoridades de control titulares, contralor, fiscal, no hay corte constitucional. Ese Consejo de la Judicatura que se nombró, con el respeto que se merecen, hace agua, sirve, están esperando que se cumpla el tiempo, están hasta incompletos, y así podría seguir enumerando, amén de la crisis de carácter económica, en donde el gobierno tiene que pasar el sombrero todos los meses para cumplir con los sueldos y salarios de una inmensa burocracia, a veces innecesaria. Pero los mismos compañeros del señor presidente han estado extorsionando a sus nobles compañeros de segundo nivel o tercer nivel. Entonces, este es un elemento más dentro de este engranaje, desgraciadamente, de corrupción, de desinstitucionalización que hace tanto daño al país. Desgraciadamente nos parecemos a Macondo, ni las novelas de García Márquez podríamos imaginar tanto caos, tanto desorden, y lo que se ha venido proponiendo desde algunas instituciones ahora que subsiste o han sido nombrados es poner parches. Yo pienso que la solución debe ser radical, y yo lo dije desde hace tiempo. El marco jurídico debe cambiar. ¿Se acuerda usted en el debate presidencial? Les dije a los candidatos respetuosamente, pero con frontalidad, ninguno de ustedes habla de tocar la Constitución de la República, que debe ser cambiada, porque no es un problema simplemente de cambiar el Consejo de Transparencia, ese quinto poder, o darle otras funciones. Ese es un elemento más de toda esta estructura montada por la Revolución Ciudadana para poder hacer del Estado ecuatoriano un Estado de partido único. Entonces hay que comenzar por el comienzo. Esto que está sucediendo en el país, por desgracia, no es sino un elemento más del caos institucional. Bueno, pero usted me hace una o dos preguntas puntuales y voy hacia ello en la parte estrictamente jurídico, e inclusive trataría de despersonalizar, es decir, dejar de lado el nombramiento, los nombres de personas, sin referirme a lo jurídico. Lo otro es político y puede ser un poco especulativo. Y yo creo que después de que han pasado en algo más de 18 meses 4 ministros, así se llamaba antes, ministros fiscales, y yo sugerí que se cambie el nombre y se ponga fiscal general. Por eso usted decía en su subconsciente a la señora ministra fiscal encargada. Han pasado 4. Comenzó la desinstitucionalización con el señor Chiriboga, de tan ingrata recordación, nombrado por
supuestamente ganador de un concurso para fiscal por los 8 costados. Lo que pasó en la fiscalía es que hizo agua por los 8 costados con la presencia de Chiriboga, que tapó todos los actos, y los enjuiciamientos que yo inicié, él los mandó al archivo. Por decir algo, caso Cervecería, Palo Azul o Petrobras, en fin. Entonces, después de él vino el doctor Vaca, luego por 15 o 8 días el doctor Gendrea, pasa el doctor Pérez, ahora está una funcionaria de carrera que yo pues considero, le conocí cuando yo ejercía como ministro fiscal de Pichincha, o fiscal provincial, como se llamaba, y yo tengo buen antecedente porque es una funcionaria de carrera que no fueron los anteriores. Sí lo fue el doctor Pérez, que abandona el barco, y la doctora Luz Castilla. Ella ha hecho lo que corresponde en derecho procesal penal y en derecho penal. Abrir una indagación previa, yo no sé si es por la denuncia o lo hizo de oficio, pero en todo caso ya inició la investigación preliminar o indagación previa, como se llama. Para eso, no, para aquello no se requiere ninguna autorización. No se requiere ninguna autorización de nadie para iniciar esta fase preliminar en el ámbito penal, en el ámbito jurisdiccional. Pero si la señora Ruth Castillo, la fiscal general del Estado encargada, mañana, pasado, después de 15 días, un mes, no sé, para eso no hay un tiempo, encuentra ya los elementos de convicción suficientes, que no parece ser difícil, por lo que voy a explicar, ya tiene que iniciar formalmente el proceso penal con la instrucción fiscal, el proceso en estricto sentido, pidiendo a la Corte Nacional que fije el día y hora para la audiencia de formulación de cargos. En ese caso, por gozar de fuero de corte como vicepresidenta, y también lo tenía como asambleísta, en ese caso sí tendrá que autorizar la Asamblea Nacional con las 2/3 partes para que se proceda ya al enjuiciamiento penal, porque con formulación de cargos puede inclusive haber una medida cautelar que puede ser prisión preventiva. Situación análoga o similar a la que pasó el señor ex vicepresidente Jorge Glass. De manera que en el ámbito exclusivamente penal están las cosas absolutamente claras, el tipo penal, la figura penal, el artículo es el que se refiere a la concusión, y en eso parece no haber discusión, porque es un artículo relativamente claro, no hay cómo confundirse con cohecho o peculado. La concusión, él es el 281, y dice más o menos lo siguiente, que los servidores o servidoras públicas que actúen en virtud de una potestad estatal y que abusen de su cargo o funciones, escúcheme bien, por sí o por intermedio de terceras personas ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones, no debidas serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Eso dice el artículo 281.3. Que habla de la concusión. A concusión, porque ahora se dice, es que yo estoy pidiendo para el partido, bueno, un partido que no existe, que no está registrado en el Consejo Electoral. Que existe, de hecho, diríamos, pero jurídicamente eso no existe. Y que ella alega que es una acción de hecho, aunque no de derecho, ejercita un reconocimiento. A ver, pero la acción de hecho le sirve para algo por ejemplo, la Fiscalía Además, General del Estado. No, para nada. Además de ser esta actitud nada ética, es ilegal, porque en su condición de funcionaria pública o funcionario público, hablo en general, no tiene la posibilidad de exigir. La declaración juramentada que ha hecho Sabay está diciendo claramente que se le exigió una cantidad mensual, que ese dinero fue a parar en las cuentas de la señora, hoy vicepresidenta,
o que fue a parar al altar mayor, perdónme que se lo diga, con alguna alcancía de algún santo, eso es irrelevante. Exigen indebidamente el pago, la entrega de dinero, contribuciones o como quieran llamarse. Ahí hay varias formas y solamente por ese hecho ya se configuró el delito de concusión. Y a lo otro de que no me reconocieron, que yo fui parte de Alianza País desde hace 10 años y por eso no alcancé el reconocimiento jurídico, pues eso no tiene ninguna importancia. De manera que en este aspecto dejo absolutamente claro, ha iniciado la indagación previa, para lo cual no se requiere ninguna autorización de nadie, pero cuando comience formalmente el proceso, que puede ser en 15 días, 8 días, o puede demorarse, ahí sí tendrá que pedir lo que suele decirse en la legislación española, suplicatorio, aquí suele decirse desafuero. El término no es muy adecuado, pero la legislación así lo ha establecido, desafuero, que quiere decir autorizar para que pueda ser enjuiciada penalmente. Digo, no es desafuero porque en definitiva no se le quite el fuero, pero así se ha utilizado erróneamente en nuestra legislación ese término, ¿no?, en el léxico jurídico. Y ya en el campo del enjuiciamiento político, es decir, ya en sede de la Asamblea, en sede política, porque este es sede judicial, el caso es diferente. Yo le escuché a su interlocutor, a su invitado anterior, Salim, lo hizo con claridad. Ahí está la Constitución en el artículo 120, que para beneficio de los amigos oyentes de la radio, me permito nuevamente citar. El 120 de la Constitución, en el número 10, dice autorizar, con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, del enjuiciamiento penal del vicepresidente o vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite. Autorizar, insisto, con las 2/3 partes el enjuiciamiento penal. Esto es la autorización que darán a la doctora Ruz Castillo cuando ella lo solicite. Puede ser mañana, ya lo digo, insisto, 8 días. Y en el ámbito ya estrictamente político, el 129, en el número 2, dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político. Ahí no hay que calificar delito, simplemente con que haya un asomo del delito de concusión ya puede proceder. Permítame, doctor Pesantes, Código Vidrio, una plataforma que dirigen los periodistas Arturo Torres y María Belén Arroyo, redactora especialísima de la revista Vistazo, y Arturo señalan otra denuncia que le pregunto a usted, exfiscal Pesantes, si agrava la situación de María Alejandra. Y es que María Alejandra Vicuña recibió depósitos de otra asesora en su cuenta bancaria. Ella se llama Carla Obando, quien le depositó en total $14,650 en el Banco de Machala, mientras Vicuña era asambleísta. Desde el 2008, las transferencias y depósitos a su cuenta suman $400,000. La mandataria sostiene que los pagos de sus subalternos fueron voluntarios para su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista ABA. El Pleno de la Asamblea le pidió la renuncia, como ya es de dominio público. ¿Esto agrava la situación de María Alejandra Vicuña, doctor Pesantes? Deslegitima aún más a una presidenta que, con todas las denuncias y con todos los elementos que se han presentado, hoy debe estar, yo diría, presentando, sería de esperarse para que el país no sufra más vergüenzas internacionales, no se desestabilice. ¿Quién quiere invertir en un país que parece Macondo, todos los días un nuevo escándalo? Ahora, si aparecen más denuncias en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito penal, porque parece que el ex asambleísta Andrés Páez también presentó otra denuncia, en cambio, por tráfico de influencias por los familiares. En el ámbito penal se deberían iniciar
sendos procesos por cuerda separada. Es decir, cada una de estas denuncias es un nuevo delito distinto. Ahí podrían haber varios delitos. Y ahí se está hablando de tráfico de influencias, se está hablando de enriquecimiento ilícito, etcétera. En el ámbito ya de lo político, solo cuenta la concusión, porque es muy claro el artículo precitado, el 129, que solamente pueden ser enjuiciados políticamente por, primero por delitos contra la seguridad del Estado, que no es el caso. Segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado e enriquecimiento ilícito. Estos no prescriben. Este es el caso de la concusión. Y tercero, por delitos de genocidio, tortura. Tampoco la concusión prescribe, ¿verdad? No prescribe, es de los delitos. Es que es un delito muy grave. Ahora, volviendo al tema... Perdone, doctor, ¿por qué la concusión resulta un delito bastante grave? Desde la Constitución del 98, los legisladores constitucionales en ese momento, en ese tiempo, hace ya son 10 años, 20 años, en la Constitución del 98 ya estableció que estos delitos que atentan gravemente contra la moral pública, intereses del Estado, si por su connotación serían imprescriptibles, tanto la acción para iniciarlo puede iniciarse 30 años después, como la pena, es decir, si se esconde a la persona sentenciada o antes de sentenciar y no hay lugar a continuar con un proceso o no se llega a una sentencia, sin embargo que muchos de los procesos se inician inclusive en la ausencia, en ese caso no prescriben ni la acción ni la pena, no sé si me hago entender. Ahora, ¿sí? en beneficio de sus oyentes, de los amigos oyentes, realmente no, en este caso, que se ha denunciado públicamente, no es nada difícil para el fiscal, he leído la providencia que expidió, o el impulso procesal, el primer impulso que expidió la fiscal encargada, Ruth Castillo, el día de ayer, y me parece pertinente. Ahí está diciendo, el día 3 de diciembre, es decir, el día lunes venidero, concurran los denunciantes, concurre el señor Zavay, y me parece que también está pidiendo que comparezca Andrés Páez, y si no me equivoco la señora, pero ya lo pondrá si no lo ha puesto en las próximas horas, la denunciada en este caso, la vicepresidenta de la República, a rendir sus versiones. Escúcheme bien. Comienza la indagación previa con la resolución fiscal y ya se ha impulsado, ya se ha dicho, a ver, preséntense a rendir las versiones. Señores de la Asamblea Nacional, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, a través del órgano competente que es la Secretaría, determine si la señora Alejandra Vicuña fue asambleísta de tal tiempo a tal tiempo y qué condición tiene ahora. Determine si el señor Zavay trabajaba en la Asamblea, en qué tiempo, con quién trabajaba, quién pidió ese nombramiento, cuánto ganaba. 2. 3. Si no lo han pedido, lo pedirán. Y el Banco de Machala ya lo ha dicho. Aquí están, ya se ha publicado, aquí están los depósitos que se han hecho religiosamente. Cuando digo religiosamente, quiero decir cada mes. No confundamos la religión, porque aquí se atenta hasta con la religión dándole un nombre decoroso. Diezmos. Los diezmos que yo entienda, que me enseñaron en el catecismo, es el 10% de lo que uno gana para dar en beneficio de obras de caridad. Con esto explotaron a la raza indígena a comienzos de la conquista y luego en la época incluso republicana para vergüenza ecuatoriana. Yo me acuerdo que en Otavalo y en Alausí, exactamente. Los recuerdos vienen en paralelo, doctor. Cobraban los diezmos, pero no le pongan ese nombre sagrado, que bueno, pues después de todo, con abuso claro. Y todo, es un... Ayer comenté de aquello. Corresponde al argot eclesiástico. Sí. Entonces, Santurrón. Así es, pero aquí no hay diezmo, aquí hay como yo le escuché decir cuando le interrogaron, cuando le destituyeron a la señora Norma Vallejo, una declaración de la vicepresidenta y dijo, ¿cómo vamos a aceptar que se extorsione? El término extorsión no es tan feliz, pero es muy gráfico. Lo que estuvieron haciendo, y en el caso de los otros asambleístas, exigirle a sus empleados. Yo te he nombrado a ti
Yo te he nombrado a ti para que trabajes en mi pequeño feudo y te he nombrado asesor o secretario y entonces tú me vas a dar un porcentaje. Es una especie de extorsión. Aquí esto se llama concusión. Si antes fue extorsión, ¿por qué no lo es ahora? Hablemos técnicamente, concusión. Entonces, permítame concluir, estimado Gonzalo. En este caso, la prueba para la Fiscalía no es nada difícil. Insisto, con las versiones que dan los sujetos procesales, las partes procesales, con los certificados bancarios de los depósitos, en qué cuenta, entonces se habrá configurado claramente el delito de concusión. Con esos elementos suficientes puede, a lo mejor vaya más rápido, porque la Asamblea siempre dilata las cosas, a lo mejor el tema penal pueda ir mucho más rápido. No me extrañaría que en 15 días, 3 semanas estén pidiendo formular cargos. En el Congreso siempre dilatan las cosas, pero si la fiscal pide formular cargos, tiene que el presidente de la Corte Nacional, en virtud del fuero, pedir que la Asamblea autorice, por ser vicepresidente, autorice el enjuiciamiento penal. Si formulan cargos y piden una medida cautelar de prisión preventiva, pues ya es un vicepresidente menos. Así de simple y así de complicado para el país. En su ejercicio de fiscal, ¿no hubo similares episodios extorsivos? Porque esto es viejo, ¿no? Lo puso en actualidad el expresidente Rafael Correa. Según la propia denunciante o la vicepresidenta y algunos otros testigos de cargo, dicen que el presidente personalmente iba a revisar las cuentas, los depósitos y la cadena extorsiva, si funcionaba o no funcionaba en todas las instancias de el poder administrativo y político de la nación. Imagínese usted cuánto recaudaba el movimiento. Con razón tenía para gastarse montones de dinero, más porcentajes escondidos que también deben haber sido gestionados respecto a negociados que son la principal y comprobada esencia del correato. Estos se sacaron hasta por ese lado, extorsionaron de una manera tremenda a sus propios coidearios de nivel económico más bajo, pero ahí les enseñaron precisamente, yo tengo que dar $1,200, tengo que depositar $3,000, yo le saco a este ciudadano que está haciendo cola, pues. Entonces comenzó esta banda verdaderamente ahí sí de forajidos a actuar como actuaron durante una década. O sea, le ultrajaron a la colectividad ecuatoriana hasta en esta situación. No sé qué le parezca a usted. ¿Usted no recibió de alguna manera alguna queja de este asunto en su época de fiscal? No. Déjeme explicarle. Mire, sino de otras. El caso es mucho más grave aún si consideramos lo siguiente. Claro que el Código de la Democracia dice que las organizaciones políticas, sean movimientos o partidos nacionales o locales, cualquier organización política se financiará con el aporte de sus militantes, además aquellos que tienen derecho en virtud de la ley al fondo partidario. Se nutre entonces las cuentas de una organización política con el aporte de los militantes adherentes, como dependiendo la naturaleza de la organización política. Aquí se institucionaliza desde hace unos 10 años, hoy aparece evidente el aporte obligatorio de los empleados públicos, y eso ya adolece de una ilegitimidad, ilicitud de origen. Porque si alguien, Perico de los Palotes, es militante de una organización política, que derecho lo tiene, y saca de su bolsillo, de su trabajo, es un obrero, es un profesional, y saca de su bolsillo y aporta y se deposita en la cuenta inscrita en el Consejo Nacional Electoral, porque hay que reportar y decir tenemos una cuenta número tal a nombre de Unión Ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, si eso lo hace, está bien, pero
decirles, señores, les voy a todos los que les nombro, desde ministros, desde vicepresidente, no sé a qué nivel sería, a todos los que les nombramos vamos a pagar obligatoriamente. Así y ha es. dicho esto el legislador Viteri, que fue de Alianza País, Sí. nos obligaba, Cristian. requisito sine qua non para ser candidato de Alianza País, estar al día en las cuotas. Pero mire, el dinero que daban para el partido, ¿de dónde salía? Del funcionario público. ¿Y el funcionario público de dónde se le paga? Del erario nacional. Esa es una forma vergonzosa de financiar el partido político. Ahora vuelvo al tema de su pregunta. Un minutito. Cristian decía ayer. También tengo que decir que conozco, no lo puedo comprobar, pero he recibido testimonios de gente que trabajaba en el área administrativa de la Asamblea, que también desde la presidencia de la Asamblea anterior, no me refiero a esto, sino a la anterior, en el periodo que yo fui asambleísta, también se les exigía una contribución para el movimiento Alianza País. O sea que el gran animador y el creador de esta forma de sustentar el movimiento político por su intrépido desarrollo y su avance cuantitativo formidable fue Rafael Correa. ¿Esto lo ratificamos? Sí, claro, a ver, la obligación de pagar los $400 nació del presidente del movimiento, que era Rafael Correa, en los asambleístas. Solo tome en cuenta usted, en el periodo que yo fui asambleísta éramos 100 asambleístas. ¿Washington Pesantes? Mire, parece estar claro quién fue el mentalizador, el ideólogo. Quizá el propósito inicialmente no habrá sido de extorsionar, pero igual carece de licitud de legitimidad, porque después ya se institucionaliza y parece que no había funcionario público en la asamblea, en los ministerios, en el IES. Algún momento va a destaparse esa olla de presión. ¿Quién detiene que esa olla de presión no explote? Es un Rodas el que está ahí. Es que la fiscalía debería hurgar. Acuérdese usted que cuando un exdirector del IES, en una entrevista frente al presidente de ese entonces, Correa, le dijo: usted recibió financiamiento de los Isaías, y el presidente le dijo: pero tú estabas pidiendo dinero para tu campaña a los empresarios. ¿Sí se acuerda usted? Claro, pues usted tiene buena memoria y es un periodista tan acucioso. A las pocas horas de eso, la Contraloría, un día jueves, hay que revisar nomás los periódicos, sacó glosas y estuvo en primera página del Comercio. Parece que 7 glosas en contra del señor González por los manejos del IES. Habría que preguntar qué pasaron con esas glosas del IES. Y así unas tantas. Entonces, ¿quién tiene que hurgar, impulsar estos procesos? El órgano que es el titular de la acción penal, que es la Fiscalía General del Estado. En mi tiempo, ahora concluyo la pregunta, en mi tiempo no hubo ese tipo de denuncias, pues vivía el país una especie de luna de miel con el correísmo o la época, ¿cómo es? La década robada, rosada, ¿no? Los que sé. Década robada. Rosada. Sí. Entonces, a la Fiscalía no llegó un solo caso, pero sí le debo recordar, porque usted hizo alusión a otros casos que posiblemente también parte de ello habrá ido también a las arcas partidarias. Me refiero a los casos de peculado que yo inicié. Acuérdese bien que 8 casos de peculado contra el ministro de Deportes lo inicié yo. Que el señor presidente desde entonces, después de 8 días, fue a visitarle en el penal, que dijo que es una exageración, que la corte le sustituyó la prisión preventiva y le mandó a la casa, y yo le enjuicié a una sala en la corte, y yo enjuicié a la señora Chan, yo enjuicié penalmente al primo de los señores Alvarado, el señor Espinel, que fungió de ministro de Agricultura, de manera que yo sí apliqué pues el peculado, el cohecho, la concusión, pero como evidentemente yo no tengo alma de cortesano, ni obedezco órdenes, yo no me parezco para nada al señor Chiriboga, gracias a Dios. Entonces, como no me podían... Pero algunos sí le veían parecido a usted, pero por otros rasgos.
Dios no quiera, qué vergüenza. El señor Chiriboga hasta hoy tendrá que responder, tendrá que estar asistiendo a la fiscalía a responder por el caso de los señores alemanes, pero no perdamos el tiempo. Sigamos adelante. En cosas que ya son juzgadas. Mire, yo inicié los procesos penales en contra de ellos, pero mañosamente la eminencia gris de la Presidencia de la República, el señor Alexis Mera, ideó con otros funcionarios y obviamente con la anuencia del presidente, ideó la forma de, entre comillas, controlar al fiscal y controlar los juicios de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, ¿a través de qué? Una infame resolución que luego ya en el 2014 con asambleístas de bolsillo lo pusieron en el Código Integral Penal. ¿A qué me refiero? A que el fiscal no pueda iniciar una indagación previa, una instrucción fiscal, si es que no había el visto bueno del Contralor, es decir, el requisito de procedibilidad. Si no hay un informe del Contralor con responsabilidad penal, el fiscal puede estar viendo que se roban y se queda con los brazos cruzados. Entonces yo protesté, acudí a la Corte Constitucional, en fin, pero todo obedecía a un tinglado armado por ellos. Yo resulté ser demasiado incómodos, pero en todo caso yo avancé en algunos procesos, corte cervecera, etcétera. No es el caso volver a repetir, que luego fueron archivados por el señor Chiriboga. Entonces, desde ese tiempo no ha pasado prácticamente nada en estos delitos fundamentales, cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito, excepto algún caso aislado. De manera que esto obedece a toda una estructura debidamente pensada. Por eso vuelvo y digo, aquí hay que hacer una nueva constitución. Y por último, es que ese elemento también, llamar a una constituyente, crea en estas circunstancias más inestabilidad. Entonces, pregúntele al pueblo, a propósito de lo que decía el doctor Trujillo, de que querían consultar, pregúntele al pueblo, ecuatorianos, ¿están de acuerdo que se deje de lado esa constitución, en definitiva, y entre en vigencia la Constitución del 98, le haríamos un gran favor al país? Escúcheme bien, la del 98, una Constitución bien pensada, porque aquí no se trata simplemente de cambiar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana como está proponiendo el Consejo Transitorio. Aquí hay un hiperpresidencialismo que le concede atribuciones al presidente, inclusive para chantajear, como es la disolución o muerte cruzada, disolución del Congreso. Aquí se diseñó, escúcheme bien, estimado Gonzalo, de tal manera que desde arriba, como un Estado monárquico o como un Estado totalitario de partido único, se controle todo dependiendo del gran cacique. Y se reprodujeron caciques locales que han durado 10, 12, 15, 18 años de prefectos. Es verdad, ese paralelismo no hemos analizado en la prensa. Entonces, mire, ahí se diseñó un Consejo de la Judicatura que controla jueces, fiscales, defensores, todas las parcelas eran de propiedad del señor Yast. Ahí puso también pues al doctor Ernesto Pazmiño, que ahora tiene otra función pública, pero él era del círculo del doctor Yal, que aparece enjuiciado recién, antes de ayer me parece que le denunciaron con tres cosas graves. Entonces, esto no se soluciona con parches. Si entra en vigencia la Constitución, por decir algo, la del 98, que me parece adecuada, habrá una fiscalía autónoma de todas las funciones del Estado y no una fiscalía con cordón umbilical con el Consejo de la Judicatura, en donde el fiscal, hasta para movilizarse a otro país, tiene que pedir permiso al Consejo de la Judicatura. Ellos le hacen los nombramientos, le ponen los fiscales, es decir, desde esa instancia se controla todo. Y controlan tanto que ahora recién comienzan a salir las denuncias por tráfico de influencias del señor Reyal. Pero ¿en qué país vivimos? Que están ahí los correos electrónicos, están ahí los nombres subrayados. Nómbrele a tal persona en concurso, a tal persona no le nombren. Despachen de tal forma el proceso. Y aquí no pasa nada. Viva la patria, perdóneme, eso no es posible. ¿En qué país estamos dejando para nuestros hijos y para nuestros nietos? Es obligación a medida
de lo que esté a nuestro alcance, que todos los ecuatorianos contribuyamos en este momento crucial para la patria, para rescatar un mínimo de institucionalidad. Ojalá algún día resucite la patria, como dijera alguna vez el pintor Guayasamín. Bueno, esto sabe invocar también el señor economista Rafael Correa, el expresidente. Pero en fin. Sabía invocar, bueno, no, sabe invocar. No sé, mire, lo que yo sí le puedo decir es que cuando yo invoco y digo una cosa, lo digo fundamentadamente, y muchas de las cosas que yo los digo son producto de mi... Pero usted está predicando con el ejemplo anterior. De mi análisis, pero mire, todas las frases que se dijeron serán de cosecha de la Revolución Ciudadana, y le digo que no. Algún momento invíteme y yo le voy a desglosar todas y cada una de las frases que se repitieron esos 10 años. ¿Usted tiene un diccionario o algo semejante? Yo tengo una formación política, he sido profesor de Derecho Constitucional, de Ciencia Política, y creo que he leído bastante. ¿Y tiene registrado todas las proclamas, consignas, eslogans falsos y verídicos? Por ejemplo, esto de hasta la victoria siempre, algunos le atribuyen a Ernesto Guevara en una carta que escribió a Fidel en el 67, pero no. Correa era muy lector de esa revolución y de Che. Él repetía ciertas frases porque él jamás ha sido militante de izquierda. A usted le habría conocido en sindicatos. Él ha sido militante de los Boy Scouts, le digo respetuosamente. La frase... Yo le conocí, Juan Brito, políticamente con un discurso insípido, medio tirando al progresismo, pero él no se pronunció o no se identificó como un hombre de izquierda. Es más, renegaba de los hombres radicalmente de izquierda, y eso saben sus compañeros de partido, toditos. Él era, se podría decir, de lo que se decía, de una izquierda cristiana. Pero déjeme decirle, para concluir, la famosa frase que repiten muchos sin sentido y que lo patentó aquí en definitiva: hasta la victoria siempre no le corresponde ni siquiera a Ernesto Guevara de la Serna. En esa carta que en el 67, cuando él fue a Bolivia, le puso la frase. Esa frase fue dicha por Stalin a sus huestes, es decir, este revolucionario repitiendo las frases de Stalin. Hasta la victoria siempre. Y así le puedo yo decir unas tantas frases que han venido repitiendo, a lo mejor sin entender ni siquiera el contenido. Habrá oportunidad, doctor Pesantes, me parece interesante. Son cosas ya accesorias, pero en el asunto de fondo, el mensaje es poner el hombro, rescatar el país. Ojalá el presidente, ahora sí concluyo, tenga toda la claridad para... Ahora que se va a producir sin duda... ¿Qué quiere decirle usted al presidente Moreno? Tenga toda la claridad. ¿Qué significa para usted? Que no ande por las ramas. La claridad para nombrar a un vicepresidente de la República, que sin duda se va a producir alguien que no salga de las mismas huestes de los correístas o morenistas conversos. Mire usted la terna que envió. Excelente pedido. Mire usted la terna que envió, en donde fue elegida la señora Vicuña. Pero esta gente si hubiese elegido partido. A un ecuatoriano de fuera de las huestes correístas o morenistas, a lo mejor no estamos pasando esta vergüenza. Si hubiese conocido, porque eso es saludable para la patria, que se conozcan estos delitos, sí, pero no estaríamos pasando esta vergüenza. Ahora que el presidente debe enfrentar esta crisis, debe pensar en un gran acuerdo nacional, en un consenso nacional, que no parte pues de la llamada telefónica, consenso para nombrar ministros y consenso para el tren playero. No, señores, consenso para sacar adelante al país que se hunde, un barco que parece estar a la deriva. Los trabajadores, los empresarios, los ecuatorianos que tenemos orgullo de pertenencia, queremos un país distinto, estamos cansados ya. Por eso es que en las calles muchas veces se escucha decir, nos cansamos, que se vayan todos. La doctora Ruth Palacio, la fiscal subrogante, es una profesional y además no está esperando su consejo, ni el consejo de nadie,
Pero usted tiene una idea de que Ruth Palacio hará lo que haya que hacer urgentemente, no dilatadamente y con un ejemplo de mujer firme, de mujer valiente, no como mi paisano que se amilanó a última hora. Y usted ponía siempre esa frase de Velasco Ibarra, sin alimilanarse, pero sin alimilanarse. No hay que amilanarse nunca en la vida, peor cuando hay que tomar decisiones jurídicas o judiciales, siempre apegado a la justicia. Gracias, y al derecho. doctor. Yo creo que Ruth Palacio le preguntaba. Ruth Palacios es una fiscal que está capacitada, le conocí desde el 2007, ya son 11 años que está en la fiscalía, es una fiscal de carrera, ha hecho en este momento, a las pocas horas de conocido este hecho con carácter de delito de concusión, ha actuado inmediatamente. Ayer hay una providencia o un impulso procesal, como quieras llamarse. En todo caso, ya están convocados. Se ha hecho lo que debe hacer. Esperamos que siga con la misma celeridad, gracias, independencia y patriotismo. Enormes gracias, doctor Pesantes. Viene el señor ministro de Energía y Petróleos, Carlos Pérez García, en vivo y en directo. Señoras y señores, el ministro de Petróleos de Ecuador. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay sonidos que nos protegen.